No hay mejor manera de finalizar el año 2025 más que opinando y dando nuestra opinión acerca del año 2025, un año espectacular, un año que quedará marcada en la memoria de todos los culés y sobre todo un año que quedará para la historia del Fútbol Club Barcelona. Bueno, quédense hasta el final del video porque vamos a estar comentando o voy a estar dando mi opinión en este video acerca de qué me pareció a mí el Barcelona del año 2025, un año que el Barcelona obviamente conquistó los 3 títulos o el triplete nacional de España, se metió en unas semifinales de la Champions después de no hacerlo desde el año 2019, obviamente es una bonita o fue una temporada histórica para el Barcelona. Denle un like a este video, suscríbanse a este canal si aún no lo están, ya que me ayudan muchísimo, y desde ya desearles una feliz Navidad a todos y un feliz año nuevo. Bueno, recordemos que Hansi Flick fue fichado por el Barcelona en el año 2025, donde obviamente después de venir de una temporada desastrosa, la última temporada de Xavi Hernández como el entrenador del Barcelona, después de no conseguir absolutamente ni un título, donde obviamente el Madrid le pasó por encima al Barcelona, seamos claros. El Barcelona optó nuevamente por un nuevo proyecto, por un nuevo entrenador con una filosofía diferente. Obviamente fue Hansi Flick el culpable de que estos títulos se consiguieran y que el Barcelona hiciera un año espectacular, un año 2025 increíble. Fue gracias y culpa de este señor Hansi Flick, un entrenador que obviamente llegó a Barcelona, a una ciudad que obviamente nunca creo que había estado, donde llegó a un club donde obviamente no conocía a nadie, llegó a un club en el que no hablaba o no se hablaba su idioma, un entrenador que no sabía ni hablar el español, o que creo que aún no sabe hablar el español, pero sí llegó con una ilusión, con unas maletas cargadas de ilusiones, de ilusionar nuevamente al barcelonismo, y obviamente donde quería poner al Barcelona en lo más alto, lo logró, porque obviamente gracias a él se consiguió la Liga, se consiguió la Copa del Rey, se consiguió la Supercopa, y obviamente llegó y metió al Barcelona en unas semifinales de la Champions. A raíz de esto obviamente se debe a que Xavi Hernández hizo debutar a muchos jugadores jóvenes como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y obviamente a otros jugadores, en el que Xavi Hernández, recordemos que no confiaba mucho en Rafinha, no confiaba mucho en Lewandowski, no confiaba en varios jugadores, y que llegó Hansi Flick y obviamente a esos jugadores les dio toda la confianza, y obviamente los jugadores del Barça empezaron a despuntar, obviamente empezaron nuevamente a creerse que sí era un equipo importante, y que el club obviamente le dijo a Hansi Flick que no había mucho dinero para fichar, pero que el entrenador obviamente dijo que con lo poco que había en casa, con esto era suficiente para poder pelear y aspirar por los títulos. Y sí, Hansi Flick lo hizo sin tener grandes estrellas, sin tener tantos jugadores de tanta calidad. Hizo al Barcelona un equipo obviamente reconocible, un equipo en el que en enero se disputaba el primer partido obviamente, o la primer final como entrenador del Barça, que era la Supercopa de España, nada menos y nada más que contra el eterno rival, que era el Real Madrid, un equipo que obviamente tenía sed de venganza. El Madrid, que en el primer clásico en octubre del 2024 el Barcelona le ganó 4-0 en el Bernabéu, y obviamente el Madrid quería nuevamente buscar o ir en busca de la venganza obviamente frente al Barcelona y arrebatarle la Supercopa de España en la final en Arabia, pero obviamente el Barcelona se impuso ganándole por el marcador de 5-2, donde el Barcelona le dio una bofetada al Madrid, donde obviamente le dio una humillación en el fútbol, o en fútbol. El Barcelona le ganó 5-2 al Madrid, donde obviamente fue un punto de inflexión para que el Barcelona nuevamente aspirase nuevamente a ganar la Liga y a ganar los siguientes títulos, que era la Copa y el título de Liga. El Barcelona a partir de ahí empezó a ganar, empezó a arrollar con cualquier equipo, obviamente clasificó a octavos, clasificó a cuartos y se clasificaría nuevamente a semifinales. Obviamente habría nuevamente una otra final, que era nada menos y nada más que la Copa del Rey. Obviamente el Barcelona, para poder llegar a esa final, necesitaba eliminar al Atlético de Madrid, lo consiguió, donde obviamente se quedaron 4-4 en Montjuic, y obviamente en el partido de vuelta de las semifinales el Barcelona le ganó por el marcador de 0-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, y el Barcelona clasificaría obviamente a la segunda final como que era la Copa del Rey, obviamente la segunda final de Hansi Flick como entrenador del Barcelona, donde se jugaba en el estadio de la Cartuja. Obviamente, ¿quién era el otro rival? El Real Madrid, que el Madrid lograba meterse a la final de la Copa, que obviamente se enfrentaría al Barcelona,
donde el Barcelona ahí con un gol espectacular de Jules Koundé en los últimos minutos, en los tiempos extras, vencería y derrotaría al Madrid por el marcador de 3-2. El Barcelona conquistaría su segundo título en la era Hansi Flick, un título muy importante en el que hizo muchas ilusiones al barcelonismo para poder encarar y enfrentar los siguientes partidos de Liga y los siguientes partidos de Champions League. Obviamente venía la prueba de juego para el Barcelona, que era la semifinales obviamente de la Champions League frente al Inter de Milán, donde obviamente un partidazo de ida en Montjuic en el que el Barcelona obviamente empataría con el Inter de Milán 4-4 y quedaría todo abierto, ¿no?, para el siguiente partido, que era en el estadio del Inter en Italia. Obviamente el marcador ahí fue muy espectacular porque el Barcelona empezó perdiendo por el marcador de 0-2. En la segunda parte el Barcelona empataría el partido, después el Inter de Milán se adelantaría y obviamente ahí quedaría el marcador 7-6. Obviamente el Inter de Milán eliminaría al Barça de las semifinales de la Champions League, donde el Barcelona estuvo a punto, a 2 minutos de meterse a una final de la Champions League, pero obviamente fue cuestión quizás de mala suerte o quizás un poco de inexperiencia, ¿no? El Barcelona quedaría eliminado por el Inter de Milán en las semifinales de la Champions League, donde obviamente fue un golpe muy duro. Creo que la temporada pasada, en el año 2025, la derrota más fea fue esa, ¿no? La derrota en la Champions League contra el Inter, donde obviamente nos quitarían la ilusión nuevamente de meternos en una final de la Champions League después de 10 años, que la última final que el Barcelona jugó de Champions League fue en el año 2015, donde obviamente se terminarían los sueños, obviamente, de conquistar la sexta. Y el Barça, después de quedar eliminados a los siguientes días, se enfrentaría nuevamente a Real Madrid en el clásico en Montjuic, el partido decisivo nuevamente para poder ganar la Liga. Era un partido en el que el Barcelona, si ganaba, obviamente estaría muy cerca de conquistar la Liga. En caso de perder, quedaría nuevamente abierto para todas las últimas jornadas, ¿no?, que eran 2 o 3 partidos más. Así que el Barcelona se enfrentaría al Madrid en el último clásico de la temporada 2024-2025, donde el Barcelona obviamente ganaría por el marcador de 4-3 frente al Madrid, donde el Barcelona le ganaba otro clásico al Madrid, le ganó el primer clásico de Liga, le ganó el clásico en la final de la Supercopa, le ganó el clásico en la final de la Copa y nuevamente ganaría el otro clásico de Liga, donde el Barcelona le ganaría 4 clásicos consecutivos al máximo rival, al eterno rival que era el Real Madrid. Y así el Barcelona finalizaría nuevamente esa temporada 2024-2025 con 3 títulos importantes y sobre todo llegando hasta las semifinales de la Champions League. Así el Barça terminaría esa temporada 2024-2025, donde se veía a un Barça más reconocible, un Barça que obviamente volvería a conquistar la Liga nuevamente, volvería a conquistar la Copa, la Supercopa y a punto de meterse en una final de la Champions. Y nuevamente arrancaría obviamente la temporada 2025-2026. A partir de agosto el Barcelona jugaría nuevamente la pretemporada en Corea y en Japón. Obviamente el Barcelona volvió nuevamente con las ilusiones de poder conquistar los títulos. En unos días, en enero, volverá a enfrentarse nuevamente al Athletic Club de Bilbao en las semifinales de la Supercopa. Veremos si el Barcelona vuelve a conquistar nuevamente la Supercopa. En caso de pasar, se enfrentaría al Atlético o al Madrid, cualquiera de esos equipos que pase nuevamente, ¿no? Así que, ¿qué les ha parecido a ustedes este año 2025 del Barça? A mí me pareció un año espectacular en el que el Barcelona conquistó varios títulos, no solo eso, sino volviéndole la ilusión nuevamente al barcelonismo, mostrando un fútbol espectacular, y creo que tiene todo para que lo vuelva a demostrar esta temporada 2025-2026. Muchos están dudando de Hansi Flick, pero yo sigo en el barco de este equipo. Ahora mismo líderes en la Liga, vivos en la Supercopa, vivos en la Copa y obviamente en Champions no muy bien, pero todavía está todo en las manos del Barcelona para que pueda clasificarse dentro de los primeros 8 puestos. Así que ha sido un año espectacular en el barcelonismo, ha sido un año muy bueno porque el Barcelona no solo ganó los clásicos, sino que volvió a estar nuevamente ahí, volvió a ser un equipo temible en Europa también, volvió a ser un equipo en el que el Barcelona sabe a lo que juega, sabe lo que quiere y obviamente
podría repetir esta temporada lo mismo, si es que estos jugadores se lo creen, si estos jugadores tienen hambre, porque ya hemos visto que cuando los jugadores no van con el entrenador, será muy difícil que el entrenador pueda solucionar las cosas. Hemos visto que la temporada pasada se lograron todos esos títulos porque los jugadores iban a muerte con el entrenador y el entrenador obviamente creía en estos jugadores y demostraron que cuando todos van a una, todos los jugadores van como equipo, pueden conquistar y pueden aplastar a cualquier rival, y lo demostraron la temporada pasada. Así que esto ha sido mi opinión acerca del año 2025, un año espectacular en el que el Barça obviamente no solo fue uno de los equipos más goleadores, más ofensivos, sino que fue uno de los equipos que mejor jugó al fútbol, que más ilusionó, es uno de los equipos que más demostró sobre todo hambre de poder conquistar y poder ganar títulos importantes en España. Así que nos vemos en un próximo video. Desde ya desearles un feliz año nuevo a todos, una feliz Navidad, pásenlo bien y nos vemos en un próximo video.